mas ay de las que estén encintas y de las que crían aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en qué cosa, ni en sábado, porque habrá entonces gran aflicción, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Noten, vamos a presentar, porque tenemos dos propósitos en este estudio. Número uno, analizar la intención de la abominación desoladora, la mayor de la historia, y desenmascarar el poder oculto detrás de este estandarte idolátrico. Y número dos, entender el proceso de sellamiento de los que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en Jerusalén. Ezequiel capítulo 9, 3 y 4. Esos son los dos propósitos. Por supuesto, la palabra abominación, en la Biblia, abominación del griego abominaten, se refiere a algo que Dios aborrece o detesta, algo que le resulta repugnante, contrario a su carácter y voluntad. Representa una ofensa grave a Dios, una práctica que deshonra a su santidad y que a menudo se relaciona con la idolatría, la inmoralidad sexual y el rechazo a las leyes de Dios. Por supuesto, hay otra definición en la parte inferior. Es un acontecimiento ¿de qué tipo? Indescriptible, malvado, horrible, detestable, que ocurrirá en los últimos tiempos. Eso, por supuesto, a través de la historia hay varios tipos de abominación, y yo no voy a detenerme en ello, pero hay abominación en el ámbito carnal. Por ejemplo, no te echarás con varón como con mujer, porque esto es abominación. Y también no te ayuntarás con animal, porque esto es confusión, porque todas las naciones que yo he hecho delante de ti, le dijo Dios a su pueblo, que seas santo. Porque el Padre le dijo al pueblo, porque el pueblo de Dios llegó a practicar estas abominaciones, relaciones sexuales con animales, depravaciones, todo ese tipo de cosas. Y dice en Levítico 18, 22 al 30, que si el pueblo de Dios practica estas cosas, no las hagáis, porque las naciones que fueron antes de vosotros las practicaron, y la tierra vomitó a sus habitantes, y por supuesto en alusión al diluvio. Y Romanos 1:18 dice también, del 18 al 32, que no voy a detenerme a enfatizar mucho, dice que los humanos cambiaron la gloria de Dios por imagen de animales, de cuadrúpedos y de todo tipo. En otras palabras, se degradó la imagen de Dios en la humanidad. Y dice también, versículo 28 de Romanos 1, que ellos no tuvieron a Dios en su noticia. En otras palabras, ellos querían establecer un orden distinto al que Dios había establecido. También está abominación en el ámbito social, que tiene que ver con los 6 mandamientos, ¿verdad?, de la ley de Dios. Está en Proverbios 6, 16 al 19. También hay abominación, eso es abominación a Jehová. Pero también está la abominación en el ámbito espiritual. La pregunta que uno debemos hacernos es, ¿qué conlleva o qué precipita la manifestación de una abominación? Y en este caso, desoladora. La palabra desolar quiere decir que es un grado de abominación tan y tan espantosa que lleva a destruir no solamente la imagen de Dios en la humanidad, sino que también tiene como propósito destruir a la familia humana. No importa si somos musulmanes, si somos de Hamas, o somos israelíes, o somos rusos o hindúes, no importa quiénes seamos.
el objetivo de esta abominación es, o el resultado es, borrar la imagen de Dios en la humanidad. Y estoy enfatizando esto porque verdaderamente esto dice aquí en Deuteronomio 32, no se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo y su hija por fuego, ni consulté con los muertos. Y sacrificaron a sus hijos, a sus hijas, hablando del pueblo de Dios. ¿Saben lo que es eso? Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y el Salmo 106 también lo repite. Y dice aquí en la última oración, la tierra fue contaminada con sus obras. Ahí dice son, pero son con sus obras, y se prostituyeron con sus hechos. Se prostituyeron porque dejaron de ser leales a Dios para ser leales a los dioses de los cananeos, de los amorreos y de las naciones paganas que habitaban, que eran la mayoría en todo rincón del mundo. Noten que Ezequiel capítulo 8, versículo 12, hay un texto que me llama mucho la atención. El pueblo de Dios practicó un tipo de herejías que tenía que ver con el templo. Estas abominaciones, el desafío es, acuérdense que el principio es adoración. O adoramos a Dios o adoramos a las criaturas. Y el pueblo de Dios decía, Dios no nos ve. Jehová ha abandonado la tierra. Y fíjense que Satanás ha convencido al mundo de que todo lo que está pasando, los desastres y todo, es Dios el que lo está causando. Sin embargo, Dios está más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos. Y dice Ezequiel 8:6 también, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones para alejarme ¿de dónde? De mi santuario. Fíjense que en el santuario, según Crónicas capítulo 7, cuando Salomón construyó el primer templo, que era fijo, ¿verdad? El templo de Salomón, y él lo construyó. Cuando esa construcción se llevó a cabo, él dedicó el templo. Y ustedes saben que el capítulo 7 de Segunda de Crónicas, miren qué interesante, voy a leerlo rápidamente porque esto nos va a ayudar a comprender el porqué de la última abominación, la más espantosa de la historia, de la cual ustedes y yo somos actores de este drama. Porque estamos a punto de que Cristo venga a esta tierra. Pero va a haber una gran apostasía que va a preceder ese evento, como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2. Dice que no vendrá sin que venga antes, ¿qué cosa? La apostasía. 2 Tesalonicenses 2:1 en adelante. Y noten lo que dice aquí. Voy a leer esto, 2 Crónicas 7, versículo 14 al 16. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Ahora, mira cómo dice, ahora, versículo 15, 2 Crónicas 7, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para 2 o 3 días. ¿Para cuánto? ¿Qué significa para siempre? Que Dios quiere siempre estar con nosotros. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. No estamos solos, hermanos y amigos. Eso fue el santuario. De hecho, cuando Dios mandó a construir santuario en Éxodo 25, 8, Dios le dijo a Moisés y al pueblo, y hacerme un santuario y yo habitaré en medio de vosotros. ¿Por qué? Porque esa palabra habitar es un verbo que ejemplifica, se describe como
la actitud de un ser querido que se ha alejado de nosotros, que por alguna razón está apartado de nosotros, y Dios quiere que estemos, quiere estar cerquita de nosotros. ¿Ven ustedes? Y dice Juan capítulo 1 que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito de Dios, lleno de gracia y de bondad. Estoy diciendo esto para cuando ponga el overdrive y siga adelante, podamos entender por qué la razón de la abominación desoladora y la preparación esencial que debemos hacer. Porque el destino eterno del habitante de esta tierra está en riesgo, pendiendo de un hilo en este momento. Y nuestro destino también. ¿Por qué? Porque siempre, por ejemplo, en Crónicas 36, quiero leerlo, capítulo 36, donde describe del 11 en adelante, cuando Nabucodonosor destruyó el templo en 586 a.C. Dice aquí que el rey Sedequías reinó 11 años, hizo lo malo ante los ojos de Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová. Y se rebeló también contra Nabucodonosor, o sea que se rebeló el pueblo y el rey contra Dios, pero también con Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes, fíjense, hasta los sacerdotes que ministraban el santuario se rebelaron contra el mismo Dios. Aunque ellos eran un tipo de la obra que Cristo iba a hacer, pues también ellos también se rebelaron contra Dios. Y el pueblo también aumentó, ¿qué cosa? Los ingresos que tenían del sueldo. ¿Qué aumentaron? Su iniquidad. La maldad se estaba intensificando, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, o sea, de su templo. Pero ellos hacían escarnio a los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras, se burlaban de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo, ¿qué cosa? No hubo remedio. Si Santos Vázquez dice que no hay remedio, le dijo un ciudadano de Calley, pero si Dios dice no hay remedio, se acabó el evento, hermano. Lo que Dios dice y determina es irrevocable. Así que, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a los jóvenes en la casa del santuario, sin perdonar ni a los jóvenes, ni a las doncellas, ni al anciano, ni aún el que estaba en silla de ruedas. Todos los entregó. Dios no sé si era en silla de ruedas, pero por lo menos estaba decrépito. Y todos los entregó en sus manos. Y se llevó los utensilios del santuario a Babilonia. Flavio Josefo, cuando esto ocurrió en el 586 a.C., y lo hizo un secreto militar, el día 9 de Abib o Nisán del 586, el templo de Salomón fue destruido por el ejército babilónico. Fue destruido, pero qué interesante que cuando Cristo cita en capítulo 24 y lo menciona Lucas también, fíjense qué interesante, estoy leyendo esto porque esto es importante, esencial mencionarlo. Dice aquí, miren qué interesante. Versículo 14 dice que será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, entonces vendrá, ¿qué cosa? Fíjense que la palabra testimonio en griego es martureo, que significa por martirio. No es porque vamos a ir bien vestidos a dar obra misionera, a dar estudios bíblicos y a regalar literatura o dar programas de televisión, etcétera.
es porque esa generación, que es la última generación, de la cual ustedes y yo somos actores, esta generación va a ver el cumplimiento de todo lo que Dios dijo que iba a acontecer. Nosotros vamos a estar vivos, o por lo menos la generación en que estamos nosotros va a ver la venida de Cristo en gloria y majestad. Y dice aquí que después que se ha predicado el evangelio, dice, por lo tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló Daniel profeta, fíjense que Daniel lo menciona en el capítulo 9, capítulo 9, 27, capítulo 11, 31 y Daniel capítulo 12, versículo 11. Ahí se menciona cuando veáis, cuando Cristo fue a ser, fue crucificado, por supuesto, Jesucristo dijo unas palabras que son palabras con luz para ustedes y para mí. Hay gente que quieren ir a Jerusalén, pues piensan que hay que hacer algo grande allá. Pero en Puerto Rico hay que hacer algo grande también, ¿no es cierto? Aunque Puerto Rico es chiquito, hay que hacer algo grande. Dice aquí el capítulo 23. Noten esto. Por supuesto no voy a leer lo que dice Flavio Josefo. Yo tengo un panfleto como este que los traje para cada uno de ustedes. Está ya en unas cajas, se va a repartir por la tarde en algún momento. Y están todos los datos de lo que dijo Flavio Josefo. Dice aquí en el capítulo 23, Jerusalén, versículo 37 al 39, que mata a los profetas y apedrea a los que se te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. He aquí, vuestra casa os será dejada, ¿qué cosa? Desierta. Porque os digo que ahora no beberéis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Fíjense que Cristo, justo antes de ser crucificado, Él le indicó a los apóstoles, y nos lo está diciendo a nosotros también, porque los profetas hablaron más para nuestros días que para los que localmente recibieron esa amonestación en aquella generación, precisamente en el año 31. Vuestra casa os es dejada desierta. 2 días antes de Cristo ser crucificado, Él salió del templo para nunca más volver. Y Ageo capítulo 2 decía que el templo, el segundo templo que se construyó, parecía un ranchito al lado del que hizo Salomón. Porque Ageo dice que la gloria del segundo templo iba a ser mayor que la del primero. Sin embargo, cuando el primer templo fue destruido, el arca del pacto fue escondida por Jeremías y los levitas, que Dios les reveló el propósito y la misión del arca del pacto. Así que ellos la escondieron justamente antes que Nabucodonosor destruyera el templo el 586 a.C. Y fue el 9 de Abib o Nisán que ocurrió esa destrucción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Cristo dice esto, está hablando de la segunda casa, porque en el segundo templo donde Cristo entró, dice Ageo capítulo 2, que vendría el deseado de toda la gente. Y la gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera. ¿Y saben por qué era mayor? Porque en la primera estaba el arca del pacto, que es el asiento de la misericordia, es el trono de Dios aquí en la tierra y por supuesto hecho conforme al modelo del santuario celestial que está en la Nueva Jerusalén. ¿Ven ustedes? Entonces, ¿qué pasa? Que ese segundo templo, cuando Cristo murió, dice Mateo capítulo 25, ¿verdad? 25, 50 en adelante. Dice que cuando Cristo dijo consumado es, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. El sacerdote iba a tener el cuchillo para sacrificar el cordero, pero el cordero estaba ubicado en otro lugar, geográficamente hablando, en el monte Moria, donde mismo Abraham ofreció Isaac. Entonces, ¿qué pasa? Cuando
el velo del templo se rasgó, el pueblo vio que lo que había era una piedra. Ese lugar había dejado de ser santo. Pero la gloria de ese segundo templo fue mayor, porque Dios, que en la persona de Cristo habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Era Dios hecho carne quien entró en persona ahí. Y ya ustedes saben que le escupieron, le hicieron un montón de cosas antes de crucificarlo. Pero él entró ahí y la gloria de ese templo fue mayor porque Dios habitó literalmente en su templo. Por eso fue que cogió un látigo y le viró las mesas, porque ustedes están profanando a mi casa. Porque él prometió que iba a habitar para siempre en ese lugar, porque su nombre estaba ahí. Lo único que hacía 600 años y pico, que el nombre que está en aquel pacto, que es el cuarto mandamiento, acuérdate del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Así que lo interesante es que cuando ocurrió eso, hermanos, el Señor Jesucristo había dicho claramente: vuestra casa os es dejada desierta. Y noten lo que dice el 39, porque Cristo le preguntó a uno: ¿cómo lees? ¿Qué entiendes? Dice: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. La gente que piensa que el tercer templo se va a construir están totalmente equivocados, porque el otro templo que va a llegar va a ser la nueva Jerusalén cuando desciende del cielo, según Apocalipsis 21. Ahora bien, hay dos categorías de adoradores: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, Apocalipsis 14:12, y Maranata dice claramente, por supuesto, que cuando se ponga el día de reposo idolátrico, pues el enemigo va a imponer una ley dominical. Y también está el segundo tipo de categorías de adoradores, que son los que adoran la bestia y su imagen. Apocalipsis 13:11 y Ezequiel 9:5 en adelante. Aquí yo traje, ¿dónde está el pointer aquí? Aquí lo encontré. ¿Ustedes ven esto aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Atrio de quién? Este es el templo. El plano del templo. ¿Lo ven aquí? Dice aquí que estaba el atrio de los gentiles y el atrio de los judíos. En el año 66, Sestiogalo, con los ejércitos, las águilas romanas, ellos clavaron el estandarte romano en el ala de los gentiles. Porque en el templo, en el atrio o el patio, había un lugar para los que no eran del pueblo de Dios de sangre, o sea, como los judíos. Había gente que querían unirse al pueblo de Dios. Y por supuesto, Dios hizo provisión para que eso fuera así. Entonces, ustedes saben que también Hechos capítulo 7, cuando Esteban fue apedreado, se completaron las 70 semanas, 490 años, y el evangelio fue dado a gentiles. Entonces, Pablo fue hasta Asia, fue a todas partes del mundo conocido, y los apóstoles predicando el evangelio de Jesucristo. Pero dicen los historiadores como Flavio Josefo que en el atrio de los gentiles fue clavado los estandartes romanos. ¿Y saben qué dice un libro de historia que estaba leyendo? Que cuando ellos clavaban eso en el terreno, significaba que eso donde el terreno que clavaron ese estandarte, eso nos pertenece. Y esos estandartes, miren, ustedes ven esto aquí arriba, miren esto, los soldados, miren, está el disco solar aquí está el águila romana, que era símbolo de SPQR, representa que representaban al Senado y al gobierno de Roma. Porque está en latín, eso lo ponía ahí en SPQR, representaba, que ellos representaban eso era un estandarte, como una bandera, representaban al gobierno al cual ellos rendían pleitesía y lealtad.
cuando ellos enclavan ese estandarte en el atrio o donde fuese, ellos se arrodillaban y adoraban al sol. ¿Qué les parece, los soldados? Se arrodillaban todos los soldados y adoraban al sol. Esto les puede dar una visión, ¿verdad?, de lo que está por suceder en la tierra. Bien, fíjense, la Biblia dice en Daniel capítulo 7, 8, Daniel 7, yo no voy a hablar en detalle, ¿verdad?, pero léanlo, Daniel 7, 1 en adelante. Daniel vio una bestia que era como un león, ¿verdad? Después una segunda que parecía un oso, después una tercera que era un leopardo, y una cuarta bestia que era terrible, no podía describirse con todo lo que está en la tierra, y tenía 10 cuernos, y luego dice el versículo de Daniel 7, 8 al 10, que salió un cuernito que era, ¿cómo ustedes ven ese cuernito? Dice que de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa. Fíjense qué interesante, mucha gente piensa que la tierra gloriosa se refiere aquí a Jerusalén. Jerusalén dejó de ser gloriosa cuando mataron a Cristo en el Calvario. Y fíjense qué interesante, hermanos. El capítulo 8, vamos a introducir las abominaciones que se estaban haciendo. Dice aquí, el capítulo 7, hablando del cuerno pequeño y hablando de la obra que iba a hacer. Ese cuernito era pequeño, pero creció mucho al sur. ¿Sabe por qué era pequeño? Porque donde está ubicado el cuernito hay 109 acres. Yo puedo cruzar el lugar donde está, son como 3 millas. ¿Ven ustedes? Es un estado soberano, un estado religioso y también secular. Pero dice que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Ahora bien, vamos a Daniel 8:9 para que ustedes vean. Dios le dio una visión de todas las abominaciones que hacía el pueblo de Dios. Y por supuesto, dice aquí, entra y ve las malvadas abominaciones que hacen estos aquí. Y dice el versículo 16, el 15 de Daniel 8, o sea, Ezequiel 8, me dijo el Señor, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete y verás abominaciones mayores que las que estaban haciendo previamente. Y dice aquí, me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, fíjense, en el atrio, como 25 varones que sus espaldas estaban vueltas al templo de Jehová y sus rostros mirando al oriente, y adoraban, ayúdenme que se me olvidó, postrándose hacia el oriente. Fíjense, esos 25 eran los 24 levitas que ministraban el santuario, pero estaba el sumo sacerdote. En otras palabras, el pueblo de Dios, el sacerdocio levítico, ellos se corrompieron, hermano. Le dieron la espalda al templo, y al templo se entraba, fíjense que el santuario, ustedes ven aquí, el santuario, uno entraba por el este, por este lugar, ¿verdad? Aquí está mirando para el oeste, ¿verdad? Pero en realidad uno entraba por el este al santuario, y ustedes ven aquí estaba el templo. Entonces, resulta que ellos le estaban dando la espalda, habían dejado de ser leales a Dios, le dieron la espalda, y darle la espalda significa que eligieron adorar, ¿qué cosa? A los dioses, especialmente al sol. Fíjense que el primero que
en la historia, el primer hijo de Adán fue el primero, o sea, Caín, que fue el primer asesino, número 1. Número 2, fue el primero que levantó una ciudad en el Valle del Sinai, que luego fue Babilonia. Y número 3, fue el que estableció un día de reposo distinto al que Dios había establecido. Por eso es que el culto al sol nació en el tiempo donde dicen que hablan de los sumerios, ¿verdad? Que vivían en esa área. Pues el culto al sol fue iniciado por Caín. Pues cuando en Génesis capítulo 4, Dios le ordenó que llevaran una ofrenda, ¿qué hizo él? La ofrenda de Abel, él llevó vegetales, frutas y todo, pero llevó un cordero. Pero ¿qué pasa? En el caso de Caín, él llevó 2 mangos, una china y 3 guineos. Eso, así mismo. Y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no puede haber ¿qué? No puede haber remisión de los pecados. Así que él se convirtió también en el primer asesino porque mató a su hermano. Porque fíjate que dice que Dios, Génesis 4 dice, no vio propicio la ofrenda de Caín. Y la palabra propicio es de propiciatorio. Es el lugar donde el pecador se reconciliaba con Dios. ¿Ven ustedes? Ahora bien, miren. Aquí dice el versículo 40 de Daniel 8, que el cuerno pequeño creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y dice Daniel 8, versículo 40, que esto va a ocurrir en el tiempo del fin. En el tiempo del fin. Pues muchos dicen, no, eso fue Antíoco Epífanes. No, negro, el que dice eso pasó, porque él sacrificó un cerdo en el templo y profanó el templo. Pero esta obra son de dimensiones globales, de la última generación. Dice la cita de la Biblia, Ezequiel 8, dice que adoraban al sol postrándose. Y fíjate, postrarse no es arrodillarse, es que ponían la frente en el piso, adorando al sol, humillándose para adorar a una creación de Dios que es inerte, porque el sol no piensa. ¿Verdad que el sol no piensa? Ni habla. Así que dice el versículo 17, y me dijo, ¿no has visto, hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que me han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán mis oídos con gran voz, y no los voy a escuchar. Y está hablando, acuérdense, aquí en la parte final, yo tengo unas citas donde Dios hizo de Israel el custodio depositario de su ley. Y Dios proclamó los 10 mandamientos en monte Sinaí, que está en Arabia Saudita, porque si hubiese sido para los judíos, hubiese proclamado los 10 mandamientos en Jerusalén. Pero de Jerusalén a Arabia Saudita hay como 3,000 millas. ¿Ven ustedes? Porque los 10 mandamientos fueron proclamados para bendición de toda la humanidad. Ahora bien, noten que en Apocalipsis, capítulo 13, se presenta en Daniel 7, ustedes saben que, como bien dije, se describen las 4 bestias que salían o subían de la mar. ¿Cierto o falso? Daniel 7 lo dice. Entonces, pero mira lo que dice Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, noten lo que dice. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre ¿de qué tipo? Blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, pies de oso, boca de león, y el dragón. ¿Quién es el dragón? El dragón le dio su poder, trono y grande autoridad. Apocalipsis capítulo 12, escuchen lo que dice aquí.
Dice aquí, y fue lanzado, versículo 9, Apocalipsis 12, fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados ¿con quién? Con él. Noten que el dragón le dio poder, le dio trono y le dio autoridad. Fíjense que la descripción de Apocalipsis 13 es la misma descripción de Daniel 7, 1 en adelante, porque salen de la mar. Apocalipsis 17, 15 dice que las aguas que has visto en la cual se sienta la mujer son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. En otras palabras, el agua, el mar, representa a la muchedumbre, a toda la gente en todos los estratos sociales, no importa si creen o no creen, están dentro de ese grupo. Y por supuesto, dice el versículo 12, fíjense que el versículo 2 es una amalgamación. Por eso es que Daniel, en Daniel 7, no podía describir la cuarta bestia porque no se parecía a nada que había visto en el mundo natural, porque tenía cuerpo de leopardo, cabeza de león, patas de oso y tenía 10 cuernos con diadema. ¿Qué les parece? Tenía 10 cuernos y tenía 7 cabezas. ¿Por qué eran 7? Porque Babilonia era una cabeza, Medo-Persia era una cabeza, el leopardo tenía 4 cabezas, que son 6, más la bestia indescriptible, de Daniel 7, son 7 cabezas. Así que esta es una amalgamación. ¿Estará el mundo practicando amalgamación? En China, el otro día hicieron unos lobos de por allá, haciendo una amalgamación, eso es una manipulación genética para traer los dinosaurios, traer los mamuts, traer las cosas que fueron destruidas por el diluvio, traerlas a la vida. Esas cosas son abominación y están utilizando humanos para tratar de hacer en China un ejército de superhumanos, mezclándolo con chimpancé. Lo más que van a poder hacer es saltar como un monito en el árbol. Dice que este poder hace pequeñas señales. ¿Qué dice aquí? Hace grandes señales. Dice aquí el versículo 11, dice, después vi. Fíjense que Juan vio esa bestia que era espantosa, el versículo 1, que subía de la mar. Después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. Fíjense qué interesante. La primera bestia subió de las otras bestias, todas estaban batallando en la gran mar, porque los vientos representan luchas, batallas y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, la segunda bestia descrita en Apocalipsis 13 subía de la tierra y tenía cuernitos como qué cosa. Esto es para un cordero, pero miren la lengüita y los dientitos de serpiente. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un, dice semejante. ¿Ven ustedes? Semejante. Pero hablaba como quién. ¿Y quién es el dragón? Acabamos de leer. La serpiente antigua se llama Diablo y Satanás. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y noten, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Porque ese es el protestantismo apóstata. Dios tiene 3 mensajes en respuesta a la abominación que el enemigo está por establecer en Estados Unidos, Norteamérica. Tiene 3 mensajes. Satanás tiene 3 potencias. Apocalipsis 16 dice que está el dragón, está la bestia y el falso profeta. Estados Unidos, Norteamérica es el falso profeta, el protestantismo apóstata que cayó de la gracia. Dice aquí que engaña por la señal y los milagros tremendos que hace, mandando a los que moran en la tierra que hagan una imagen de qué cosa. Esto me acuerda mucho cuando Nabucodonosor en el capítulo 3 erigió una imagen de oro.
¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta cuando Donald Trump ganó la presidencia? Él dijo que vamos a comenzar una era de oro. ¿Cuántos lo vieron la noticia? 3 nada más. Miren, miren, él dijo una era de oro. Y fíjense que la Babilonia es representado por el oro. ¿Ven ustedes? ¿Vieron qué similitud, qué interesante eso? Entonces, pero también, como mencionó Vigilio en su presentación, lo han comparado con Constantino, y aquí yo tengo una enciclopedia católica, una copia, ¿verdad? Que ustedes la van a tener, que cuando Constantino se convirtió al 313, él vio una cruz en el cielo, y él era pagano, y una voz le dijo, por esta señal vencerás. Y entonces él se convirtió de pagano a pseudocristiano, porque no se convirtió de corazón, porque entonces el 321 estableció una ley dominical. Y dice aquí la noticia, ustedes la van a tener cuando dice Sunday en inglés, se estableció un nuevo orden. ¿Y qué está por establecerse ahora? ¿Un qué? Un nuevo orden terrenal. Un orden donde Dios no está presente. Por supuesto, Dios está observando. Fíjense, Daniel capítulo 7 menciona que el cuerno pequeño estaría persiguiendo al pueblo de Dios por tiempos y medio tiempo. ¿No es cierto? Por 1260 días, que todo equivale a 1260 años. Desde que Justiniano venció a los ostrogodos en 538, comenzó la supremacía papal hasta en 1798, cuando el Papa Pío VI, que era Napoleón Bonaparte, era su mano derecha. Napoleón Bonaparte envió a un general, a general Berthier, se metió en el Vaticano, se lo llevó cautivo a Valencia, Francia, y en el 1799 murió en el exilio. De hecho, el libro Las llaves de esta sangre dice que Juan Pablo II dijo que iba a vengar lo que le hicieron al Papa Pío VI. Porque en el Vaticano hay una imagen donde está el corazón de él. Y él se arrodilló frente a esa imagen. Busquen el libro Las llaves de esta sangre, de Malachi Martin. Fíjense, dice aquí, a mí me encanta esto, Apocalipsis capítulo 12, porque dice aquí, versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies. Por supuesto, el sol de justicia, ¿sabe? Porque Maquiavelo dice que ahí es el sol de justicia. Con la luna debajo de sus pies, en otras palabras, los símbolos de los sacrificios que el mismo Cristo había establecido para ilustrar el plan de la salvación cuando Jesús viniera a tierra. Y sobre su corona 12 estrellas, que representan a los 12 discípulos que estuvieron con Jesucristo. Isaías 9:6 dice, a mujer virtuosa comparé a la hija de Sión. Pero Apocalipsis 17:1 en adelante habla de una mujer que es, ¿qué cosa? Que es ramera, ¿cierto? Que es ramera y que está montada encima de la bestia de Apocalipsis 13:1. Es la que está dirigiéndola. Entonces, noten, dice aquí que Satanás, miren lo que hizo. Dice que estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia y alumbramiento. En otras palabras, la iglesia, desde que Adán pecó, estaba esperando el momento del advenimiento de la simiente prometida. Si ustedes leen Levítico capítulo 25 y Números, los primeros capítulos, ustedes van a ver que ahí se habla de que había alguien que iba a redimir, que iba a rescatarnos, que iba a rescatar, nuestro hermano nos va a rescatar. ¿Y quién es ese hermano? Hebreos capítulo 2 dice que él no se avergüenza de llamarnos hermanos.
Sin embargo, a veces nosotros, ¿verdad que no? Como que nos abochornamos de él. ¿Y qué pasa? Que dice aquí que estaba con dolores de parto y apareció, versículo 3 de Apocalipsis 12, otra señal. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, en su cabeza 7 diademas. Ven que aquí se describe que el que dirigió a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, todos fueron bestias, y no es por despectivamente hablando, sino que representaba poderes, imperios que persiguieron y trataron de destruir al pueblo de Dios. Por eso es que se describe así. Y dice, Satanás era el que estaba ahí. Y dice, con la cola arrastró la tercera parte del cielo. Pero miren lo que dice aquí. El dragón, versículo 4, se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. Cuando Cristo nació, ¿qué hizo Herodes? Mandó a matar a todos los niños menores de ¿cuánto? De 2 años. Cuando fue a nacer Moisés, que era el libertador, un tipo de Cristo, libertador del pueblo hebreo de Egipto, pues también Satanás, el faraón, que es hijo del dios Sol, en hebreo, faraón significa hijo del dios On, hijo del dios Sol. Él era un semidios. Él ordenó matar a todos los niños menores de 2 años. Y entonces, ¿qué pasa? En el caso de Cristo, pues Herodes dio un decreto de matar a todos los niños, hasta que están embarazadas, las pasaron por espada. Dice aquí que ella dio a luz un hijo, ¿de qué tipo? Varón, que regirá con vara y hierro a todas las naciones, y su hijo será arrebatado para Dios su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten 1260 días. Fíjense que cuando vino la supremacía de papal, ¿verdad? Del 538 a 1798, la iglesia fue perseguida, estaba en lugares desérticos huyendo, porque lo estaban matando, lo estaban persiguiendo. Y entonces, noten que eso ocurrió en la Edad Media, no ocurrió antes de Cristo, estamos hablando de la Edad Media. Y dice más adelante, versículo 12, alégrense cielo y los que moráis en ellos. Ay de los que moran en la tierra y el mar, porque el dragón o el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda mucho tiempo. ¿Cómo es? ¿Es poco o es mucho? Sus días están contados. Cuando el dragón que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer, versículo 13, que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. La gran águila fue la misma águila que sacó a Israel de Egipto, según Deuteronomio capítulo 33. ¿Qué les parece? Tengo una figura de la bandera que está al lado norte, de Dan, era la figura de un águila. En el sur, una bandera blanca con la figura de un hombre como Rubén, como Cristo, como el Hijo del Hombre. Al lado oriental, al este, está la bandera, que es la bandera de Judá, que tiene el rostro de un león, porque Cristo es el rey de reyes y señor de señores. Y al oeste, hacia el oeste, donde estaba el arca del pacto, el lugar santísimo, pues ahí estaba la tribu de Efraín, que tenía una bandera con el rostro de un becerro, de un buey, representando a Cristo, que lleva nuestras cargas en el lugar santísimo, el santuario celestial. Así que, fíjense, eso es así, el Señor tiene todo, mire, bajo control. Dice aquí que ella, esto es bien importante, hermanos, porque esto es historia. Se le dieron a la mujer 2 alas de águila para que de las serpientes huyera al desierto, y fue sustentada por tiempo y tiempo, sin la mitad de un tiempo. Un tiempo son, ¿cuántos años? 360. 2 tiempos, 720, y la mitad de un tiempo, 180. Usted sube 360, más 720, más 180, es 1260. 1260 años. Y dice aquí
que la serpiente arrojó, ¿qué cosa? Dice que la tierra, miren, la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Vieron ustedes? ¿Por qué la tierra ayudó a la mujer? Porque como Estados Unidos estaba deshabitado, poco habitado, pues nadie iba a venir aquí a cruzar el océano Atlántico en un barco para matar a los que estaban huyendo de la Inquisición, que murieron entre 60 a 100 millones de personas. ¿Ven ustedes? Eso pasó en aquel tiempo. Y dice aquí que la tierra ayudó a la mujer porque la tierra abrió su boca. En otras palabras, en su providencia, Dios lo ubicó en un lugar donde iba a tener seguridad, donde estaba la bendición de Dios. Y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Qué yo dije que representa las aguas? Apocalipsis 17:15, muchedumbre, reinos, naciones y lenguas. Ni ellos, ni en conjunto, ni en parte, pudieron destruir la iglesia. No la pudieron destruir. ¿Pero qué pasó? Entonces el dragón se llenó de ira contra la iglesia, contra la mujer. Y se fue a hacer guerra contra el remanente de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dice aquí, miren qué promesa espectacular. Isaías 59. A Isaías se le llama el profeta mesiánico y escatológico. Mesiánico porque fue el profeta que más escribió del advenimiento del Mesías, pero también escatológico porque fue el que más habló del advenimiento y de los eventos finales. Dice Isaías 59, 15, 21. Temerán desde el occidente el nombre de quién. Escuchen esto. ¿Por qué temerán temerán desde el occidente el nombre de Jehová? Porque en el occidente, en el lugar santísimo, el santuario celestial, está el arca del pacto, que tiene el cuarto mandamiento que dice: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días creó Dios el cielo y la tierra y bendijo ese día y lo santificó. Lo apartó para un propósito sagrado. El nombre de Dios está ahí. Pero donde Cristo murió, también está el arca del pacto, que están los 10 mandamientos que van a ser sacadas ya mismo, el próximo episodio. Miren que dice que estos 2 cuernos semejantes eran 2 cuernos semejantes a un cordero, pero habrá como dragón. Esta bestia subía de la tierra. Una bestia en Daniel 7:17 representa un reino. Un cuerno representa un rey o un reino, pero más pequeño. Cuando Roma cayó en el 476 de nuestra era, se dividió en lo que es el día Europa del Este. Está Francia, Italia, todo eso se fragmentó en 10. Fíjense, ¿qué dice allí? ¿Por qué es la tierra gloriosa? Porque es la nación que Dios escogió para donde, según Daniel, dice 8:13, un santo le preguntó a otro, no era yo, pero un ángel le dijo a otro: ¿hasta cuándo continuará la prevaricación del cuerno pequeño, echando por tierra la maldad, persiguiendo a los santos? Y el otro le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y purificado significa que en el día de la expiación en que estamos viviendo ustedes y yo, el Señor tiene un mensaje para la familia humana. Dice aquí que subía de la tierra, era semejante a un cordero. En otras palabras, lo interesante es tanto el aspecto de esta bestia como el modo en que sube indican que la nación representa difiere de la representada en los símbolos anteriores.
En lugar de derribar otras potencias para establecerse, la nación así representada debe subir un territorio hasta entonces desocupado y crecer gradual y pacíficamente. Yo leí un autor que dijo que Estados Unidos creció como una plantita. ¿Cuánto ustedes han sembrado una planta? ¿Verdad que ustedes la están viendo? Y no lo obligan a que tenga el racimo de plátano rápido que la siembra, ¿verdad que no? O sea, como una plantita subiendo, era subiendo, hasta que viene el fruto. Pues así mismo subió, eso está en el conflicto de los siglos 492 y 493. Y dice que esta bestia, la segunda, hace. ¿A quién le gusta la palabra hace que la tierra y que moren en ella adoren a la primera bestia? ¿Qué ustedes, qué impresión tienen ustedes de esa expresión? Como que no hay libertad, ¿verdad? Como que hay una obligación, ¿verdad? Hay uno se lleva la impresión de que hay algo que está. Oyen allá arriba, ¿verdad? Allá abajo. Fíjense, hace que la tierra y los que moren en ella adoren a la primera bestia. Yo me acuerdo que en Daniel 3, cuando Nabucodonosor le erigió la imagen de oro, hizo un decreto global del mundo conocido, porque el imperio babilónico abarcaba a todo el mundo. Y dijo que al son de la música y todos adoren a la imagen que yo he erigido. Pues ¿saben qué? Nosotros estamos viviendo un momento solemne. Porque dice la página 444 de Profetas y Reyes, que el decreto que se va a poner de una ley dominical en Estados Unidos de Norteamérica, cuando se ponga ese decreto, hermanos, que es inminente, en el 2022, los republicanos unidos al ala derecha, ultraderechista religiosa, hicieron un proyecto de cómo gobernar a Estados Unidos si los republicanos ganaban las elecciones en el 2024. En el 2022 estaba hecho ya. En la página 589 en español dice Proyecto 2025. Dice que en 180 días todo lo que está en esas casi 1000 páginas hay que implementarlo en 180 días. ¿Cuántos son 180 días? Como 6 meses, ¿verdad que sí? Y él empezó en enero. ¿Ustedes creen que Donald Trump hizo ese inventado? Él está ejecutando todo lo que los republicanos prometieron que iban a hacer. Y lo está haciendo, miren, como tocando un violín. Él está, miren, tranquilito, miren. ¿Sabes? Nosotros sabemos, por la palabra de Dios, que se va a imponer una ley dominical. Porque dice Ezequiel 9 lo dice. Vamos a Ezequiel 9. Miren qué interesante. Ezequiel 9. Noten la importancia de lo que estamos estudiando. Dice que hará que la tierra que moran en ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Estará sanada la herida del papado? Está listo para la acción, pero el protestantismo apóstata de América es quien va a poner la ley dominical. Fíjense que el primer escrito, página 210-211, en el libro primer escrito, dice, una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra, sobre la cual se veían figuras de ¿qué cosa? Del sol, de la luna y las estrellas. ¿Verdad que sí? Esta compañía parecía feroz y airada. ¿Qué carácter tenía? ¿El carácter de quién? Ayúdeme. Cuando dice parecía feroz y airada, ¿qué carácter tenía? El del dragón. Porque dice la Biblia, el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Y Cristo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero había otra bandera. Había otra bandera. Se me mostró luego otra compañía. Porque son dos grupos, ¿verdad que lo dijimos al principio? Se me mostró luego otra compañía, llevaba una bandera de un blanco puro sobre la cual estaba escrito pureza y santidad a Jehová.
Sus rostros se distinguían por su firmeza y una resignación celestial. Ahora bien, fíjense, noten lo que voy a leer ahora. Aquí estamos en conteo regresivo ya. El capítulo 9, cuando dice, voy a leerlo nuevamente, Ezequiel 8:16, me llevó al atrio de adentro, en la entrada del templo, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová. En este tiempo en nuestro pueblo ni siquiera se habla del tema del santuario. Ni siquiera hablamos que Cristo está en el lugar santísimo, santuario celestial. Ni siquiera pensamos que nuestro destino eterno depende de lo que nuestro abogado está haciendo en el cielo. En la persona de Jesús está unida la humanidad con la divinidad. Cuando Cristo fue bautizado en Jordán y salió de Jordán, se arrodilló y le pidió al Padre, le pidió que aceptara a toda la humanidad en mi persona. ¿Y saben qué hizo el Padre? Envió al Espíritu Santo que descendió como una paloma sobre él. Y el Padre, había ángeles que decían, Padre, dame el privilegio de decírselo a Juan Bautista, los que están allí. Pero no, el Padre dijo, no, este es operativo, es mío, personal. Este es mi hijo amado, al cual tengo complacencia. Y Satanás pensó que el diablo pensó que nunca Dios iba a perdonar el pecado de Adán y sus descendientes. Pero ya habiendo sido bautizado Cristo en el Jordán por su primo Juan Bautista, él le pidió al Padre eso y el Padre le contestó, yo los acepto. Así que no quiero ver a ninguno de ustedes deprimido aquí, ni cuando muerce, ni antes, ni después. Porque no hay ninguna razón en que estar feliz. Porque si vivimos, vamos a ser transformados. Y si morimos, seremos resucitados. Así que, fíjense qué interesante. Dice aquí, el capítulo 9, voy a leer el versículo 2, que el Señor, después que es cosa liviana las abominaciones que se hacen, esta es la última abominación, la más grande de todas. Y el decreto se va a hacer en Estados Unidos de Norteamérica por el Congreso y ya el escenario está preparado. El escenario está preparado y no solo que está preparado, sino, hermanos, que cuando se ponga este decreto es la señal de que el ángel de la misericordia está plegando sus alas para irse y nunca más volver. Estamos en conteo regresivo, hermanos. Hay un proceso de sellamiento en este momento, efectuándose aquí y ahora. Nosotros necesitamos dedicar todo lo que tenemos y somos a Dios. No importa lo que la susurra, como el diablo nos susurre, no le escuchemos, escuchemos la voz de Dios, que le habló a Adán en el Edén cuando proclamó los 10 mandamientos en el Edén. Pero Adán escuchó la voz de la mujer por cuyo medio la serpiente, que es Satanás, le estaba hablando. ¿Ven ustedes? No seamos como fue él, porque la lección objetiva de lo que hizo Adán en aquel tiempo, la lección objetiva de lo que hizo aquel tiempo, es una lección para ustedes y para mí, que tenemos que escuchar la voz de Dios. No escuchemos ninguna otra voz. Que, no, mira, porque el proyecto dice 2025 que se va a poner el día de descanso, ¿verdad? Estados Unidos, pero que los que adoran a Dios después de sol el viernes, después del sábado, van a estar y dicen, uy, mira, qué bonito, no nos van a hacer nada, eso es lo que nos creemos. Va a haber una crisis, va a haber hambruna, va a haber un martirio, va a haber una persecución, entonces va a hacer que todas las naciones adoren a la primera bestia. Termino diciendo esto con esta cita. Dice que la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín, el cual había estado sobre el umbral, y llamó a Jehová al varón vestido de lino. O sea que el Padre llamó a Cristo, que es el varón que está vestido de lino, que tenía en su cintura un tintero escribano, y le dijo, escuchen esto, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén,
y ponles una señal en la frente de los que gimen y claman por las abominaciones que se están haciendo en medio de ella. Fíjense que nosotros somos responsables. El movimiento adventista tenemos que consagrarnos a Dios, porque no hemos sido responsables. Ya yo tengo 48 años en esta fe, pero lo que me separa del fin, yo tengo que hacer lo que en 48 años no hice, lo tengo que hacer en lo poquito que nos separa del fin, del tiempo de gracia, porque es posible que muramos, es posible que pasen muchas cosas, pero dice que va a sellar a los que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en medio de ella. Por supuesto, en pos de él, cuando él termine el sellamiento, los 6 varones van a pasar y van a destruir, a matar a jóvenes y comenzarán por la casa de Dios. Así que termino con esta cita. Vi a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios y del Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Se fue la luz. Se le fue, lo quitaste y se le fue. Él estaba Se fue la señal. No es culpa de Luma. ¿De qué lo desconecté? Ya, olvídate. Bien, ya ustedes saben, miren, terminamos. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Amén. Que la gloria sea dada a Dios, ¿sí o sí? Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano Santos Vázquez. Una cosa que él dijo claramente es, y nosotros lo hemos estado